Muy buenas, Tauro, espero que estés súper bien. Eres una persona de hábitos, conectas mucho con las hadas, con los mundos, los seres elementales, con los gnomos, ángeles. Trabajas mucho con tu equipo de luz, pero últimamente sí que es verdad que conectas mucho con la energía de las hadas, con los animales también, con tu animal tótem. Siento de que me viene mucho una presencia, un tigre, un león, una leona, incluso la energía de dragones me viene mucho. Eres una persona que adora mucho el mundo de la fantasía. Libros también, eres una persona, un amante del amor, por eso también a veces necesitas leer historias románticas. Bueno, lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Y si te ha gustado este vídeo, un like, de verdad, dándome mucho amor, muchas suscripciones, un like, comentar qué te ha parecido. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, toda la info por aquí abajo. Vamos a conectar con tu corazón. Wow. Si estás pensando en tu persona especial o aún no la acabas de conocer, te llega, confía, Tauro. También eres una persona de hábitos, adoras la rutina y con esta persona también. Tú quieres una persona que también más o menos tengáis la misma complicidad, la misma rutina, más o menos mismos gustos. No quiero decir como la carta o que llamamos al telepizza, quiero estos ingredientes, no, pero una comparación metafórica, ¿vale? Más o menos. Buscas algo similar así, no como rubio, ojos azules, madre, por favor, sino la forma de ser. Buscas a alguien similar. Siento de que tuvisteis una relación que erais como polos opuestos, pero sí que es verdad, teníais mucha complicidad. Pero yo veo más, por eso vemos esta llama, ¿no? De fuego, pero más bien en la cama. Sí, era una persona atractiva, sí, te hacía sentir estar en las nubes, ¿no? Ahí orgasmo de en plan, guay, me encantas, ¿no? Pero va a ser que no, ¿no? Y veo muchos gritos de placer, pero no, vamos, que no. Que luego era un encanto de persona, pero no fluía. Y tú buscas todo lo contrario, ¿no? Una persona que puedas fluir, que haya pasión, fuego, pero a la misma vez que os podéis como complementar. Sobre todo una persona que le guste viajar, que sea auténtica, que no se ponga máscaras ni tanto en ti como al mundo externo, ¿no? Y me viene aquí, y está en esta carta hay una figura, una cereza, y me está viniendo mucho Ibiza. Pachá, puede ser que la persona que estés preguntando, que la hayas conocido en Ibiza, en una isla, Pachá en una discoteca, o la vayas a conocer en un viaje. Sobre todo me viene mucho tema isla, Ibiza, veranito, sol, guay, música. Que tú pensarás que será un rollo de una noche, de en plan, va, esta persona es un lío y venga, hasta luego. Y no, esta persona va a querer conocerte, aunque seáis de ciudades distintas. Yo siento de que esta relación va a fluir. No siento de que vayas a apostar mucho por esta persona, que diga, bueno, mira, lo que surja, pues mira, bienvenido sea, pero yo veo mucha fuego entre vosotros. Cuidado también porque me está viniendo una imagen. Esta lectura siento de que va a ser picarona, siento de que va a haber mucho fuego, muy juguetona. Siento de que esta persona, cuidado,
vamos a divertirnos un ratito, pues vamos a ponernos en modo juguetones. Siento de que, venga, va, me voy a venir arriba. Siento de que estoy conectando mucho con tu energía, Tauro. Me parece una energía súper guay, me encanta. Vibra así. Aquí siempre. Pues eso, Sonia, céntrate. De que si eres una persona que vas a ir ahí de hotel con tu persona especial, aún no la has conocido o estás preguntando, cuidado porque si vais de hotel y nos ponemos ahí en modo gritones, os pueden llamar la atención. Así que esto es una señal, sí o sí, de que es la persona adecuada. Que tú pensarás, bah, pues sí, yo te veo una relación estable. Aparte tienes que vivir una época juguetona, liberadora, necesitas como liberar o siento de que tema sexual es un poco también un tema tabú para ti o siempre lo has visto como más tabú y siento de que vas a vivir una época como más libre, más liberal. No rollo me acuesto con tal, no quiero ir por ahí, sino que incluso con personas íntimas, amigos o amigas, te vas a abrir más a estos temas. O vas a leer más, no sé, te veo como más aprendiendo, o hay tiendas eróticas, te vas a comprar ahí tu juguetito, ahí si estás soltera, soltera, vas a pasar ahí un buen ratico tú misma. El chakra de la garganta, ¿y qué os estaba diciendo? Yo te veo el chakra de la garganta también significa, ¿no? Que vas a estar como más habladora a este tema más tabú, a más abierto. Te veo sobre todo con tu próxima persona o con la persona que estás preguntando. Que os vais a comprar también como juegos de estas sin como preguntas porque es una manera también que los venden en Amazon que valen 20 euros. En dólar más o menos. 21 dólares, yo qué sé. Lo podéis encontrar por Amazon y bueno, es decir, o en alguna tienda erótica que vienen como diferentes preguntas, ¿no? Y a lo mejor, ¿qué es lo que más, o yo qué sé, qué es lo que más te divierte? Y mola porque, jolín, ¿no? Es una manera pues de conocer a esa persona o que a lo mejor te liberes más o soltéis más con tu persona especial, ¿no? Sobre todo eso yo lo veo en los primeros meses que lo vais a hacer y es una manera que tú te vas a sentir, te vas a venir arriba como me estoy yo viniendo aquí con esta lectura, ¿sabes? Como la jirafa, ¿no? Ahí arriba, mejor dicho, y tú a lo mejor digas wow y descubras ahí nuevos horizontes. Y como mensaje final, vale, tu persona especial. Wow, relación discreta y secreto. En julio, si estás viendo y estamos en julio, esta lectura vas a conocer en vacaciones sobre todo, o en agosto, a una persona espectacular. Te vas a abrir más, a expandir más en tema del amor. Y sobre todo, tú vas a llevar a cabo esta relación un poco discretona, es decir, en discreto. Porque tú te lo vas a tomar un poco en modo avión, ¿no? En modo, bueno, nos vamos conociendo y vamos fluyendo, ¿no? Y poco a poco en tu día a día, conversaciones que tengáis, comunicación por móvil también, te vas a sentir más liberal, vas a sentir mucho cariño, que ese cariño te va a ir enamorando de esta persona, veo mucha atracción entre vosotros. Así que sí o sí le vas a dar, vas a abrir a las puertas del amor, como yo también llamaría esta lectura. Y bueno, espero que te haya gustado esta lectura, sobre todo suscríbete, regálame un like. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cuca.tarot@gmail.com, toda la info por aquí abajo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram. También voy subiendo por ahí, por Instagram, por TikTok, más contenido. También te invito. Sobre todo, regálame mucho amor, muchos likes, comentar qué te ha parecido esta lectura. La verdad que ha sido
Me he disfrutado mucho, me ha molado, me ha molado. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!